Si eres entrenador online y ya tienes llamadas de venta, pero la mayoría se te caen con un "me lo tengo que pensar" del que luego nunca vuelves a saber, para un segundo porque lo que te voy a decir molesta un poco, pero te va a ayudar. Cerrar llamadas no es cuestión de labia y tampoco de técnicas de venta. Y creer que lo es justo lo que te está costando clientes. Hoy te voy a enseñar el sistema paso a paso para que tu llamada deje de ser una lotería y pase a ser un proceso que cierra de forma consistente, sin tener que vender como el lobo de Wall Street, sin presionar a nadie y sin tener que bajar precios. En este vídeo vas a aprender a convertir tus llamadas en clientes de más de 1.500 euros para tu programa online fitness sin sonar a vendedor, sin presionar y sin bajar precios para no perder la venta. Hoy vas a entender tres cosas. Primero, por qué se caen las llamadas aunque seas buenísimo entrenando o tengas 1000 casos de éxito. Dos, qué hacen distinto los que cierran de forma consistente. Y tres, cómo estructurar tu llamada paso a paso con un sistema muy concreto que te voy a dar precisamente enfocado en entrenadores online. Así que quédate hasta el final porque cuando termine vas a tener la estructura completa para aplicarla en tu próxima llamada. Coge papel y boli, que esto vale más que muchos cursos de pago. Tienes este esquema que estás viendo junto con más recursos en una carpeta completamente gratuita en el primer enlace. Son los mismos recursos que utilizamos con nuestros entrenadores online para convertir sus llamadas en clientes sin depender de técnicas de venta. Y si quieres que nos reunamos para que detecte tus cuellos de botella, es decir, dónde se te están cayendo exactamente las ventas en tu sistema de captación actual y te diga cómo montar tu sistema de cierre, tienes el segundo enlace para reunirte conmigo. Vamos al vídeo. Antes de seguir, deja que me presente rápido y te diga por qué este vídeo va a ayudarte. Soy Xavi de Mavix y me encargo de la adquisición de clientes de entrenadores online con sistemas automatizados de venta, tanto desde el posicionamiento y la captación hasta los cierres en propia llamada. Y esto no es teoría. Mi cliente Iván Escalona es redactador de lesiones y antes de conocernos cogía llamadas y se le caían casi todas. En el mejor de los meses cerraba 1 o 2 de cada 10. El problema era que no tenía una estructura. La persona llegaba a la llamada sin entender realmente qué problema resolvía Iván y todo entonces eran objeciones. Empezó a aplicar la misma metodología de llamadas de venta para entrenadores online que te voy a desvelar hoy y pasó a cerrar 1 de cada 4 mes tras mes. Las mismas llamadas, pero el doble de clientes, sin bajar precio ni subir inversión publicitaria. Por tanto, el método que te voy a desvelar en este vídeo ya ha funcionado y lo hemos validado con entrenadores online como tú. Esto no se suele decir, pero si ahora mismo sales de las llamadas con mal cuerpo, pensando que no vales para vender, si el "me lo pienso" te hunde la venta, te voy a decir la verdad que generalmente no hace muchísima gracia oír. No se pierden las llamadas por el precio, se pierden porque el cliente nunca llegó a entender realmente qué problema ibas a resolver, dónde iba a llegar y de qué punto partía. ¿Y qué suele pasar en esas llamadas? El error más común entre entrenadores online es que la llamada se va todo en hablar del método, las sesiones, las plantillas, el seguimiento, características, pero sin un diagnóstico de verdad el cliente nunca pone sobre la mesa ni el dolor real ni lo que le cuesta seguir en el mismo punto, en el punto A. Y un cliente que no ve su problema con claridad no ve el valor de resolverlo contigo. ¿Qué le queda entonces para decidir? El precio. Y contra lo caro, sin un problema urgente delante, siempre gana el "me lo pienso". Y hay algo peor que probablemente ahora mismo te está quemando que no tienes ni idea. Muchas llamadas acaban convertidas en una sesión de coaching gratis. Tanto valor, tantos consejos y al final la persona se va con los deberes hechos y sin comprar. Se lleva tu conocimiento y tú te quedas sin el cliente. Ahora vamos a ver exactamente por qué ocurre esto y cómo hacer que deje de ocurrir. ¿Cómo saber si esto ahora mismo te está pasando a ti y en qué magnitud? 3 señales, apunta. Lo primero es que sales de la llamada sabiendo todo lo que tú has dicho, pero no sabrías resumir en una sola frase el problema del cliente y cómo le afecta exactamente en su día a día. 2. El precio aparece en los primeros 20 minutos, porque el cliente no tiene otra cosa a la que agarrarse. Y 3. Las llamadas se van a 1 hora o más, y aún así acaban en un "ya te digo algo". Si te has visto en una de las tres, quédate porque esto tiene arreglo y lo vamos a arreglar en este vídeo. No es que no valgas para vender, esto te lo adelanto, es que estás jugando sin este sistema. Vale, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Que ocurra esto? Pues de la mentira que nos han colado a todos, que cerrar es cuestión de labia, de ser un crack vendiendo, de tener un don o de practicar técnicas de venta. ¿Te suena esta escena? Empieza la llamada, 2 minutos de charla y de repente el silencio incómodo, que rellenas hablando de tu programa antes de lo que te gustaría. Te metes en características, en las sesiones que va a tener esa persona cuando invierta contigo, en los ajustes semanales, en lo increíble que son tus planes de entrenamiento. El cliente asiente, hace un par de preguntillas y a los 20 minutos te suelta. Vale, pero ¿esto cuánto cuesta? Dices el precio con la boca pequeña porque sabes que en ese momento todavía no toca hablar del precio. Dices el precio y otro silencio. Llega el "vale, déjame que lo mire y te digo". Lo que nadie te dice es que esa llamada no la perdiste al final, la perdiste en el minuto 2, cuando el cliente cogió el volante. Y esa mentira de la labia lleva a los 3 errores clásicos que a un entrenador online le cuestan dinero y le hacen perder ventas.
cosas. El primero es improvisar. Si ahora mismo entras a la llamada con un a ver qué sale, sin una estructura, la conversación la dirige el lead, el cliente potencial, y el cliente con sus dudas y sus miedos te lleva directo a hablar del programa y luego lo tengo que consultar con el ratoncito Pérez. 2. Perseguir. Como la llamada no la cierras, toca luego postventa por WhatsApp. ¿Lo has pensado? ¿Qué me dices? Al final, ¿qué hacemos? Y cada mensaje de esos te quita autoridad. El que persigue pierde poder. Me apuesto lo que quieras que la mayoría de las ventas que tienes han sido o en la propia llamada o en el mismo día de la reunión. Nunca por un mensaje de «Hey María, ¿arrancamos entonces?». Los seguimientos post llamada, lo primero es que son un coñazo integral y segundo es que suelen ser poco efectivos. Y por último el punto 3, bajar precio. Si crees que vas a perder la venta por caro y descuentas, confirmas la sospecha del cliente, que tu precio era paja. En esos casos cierras incluso menos y lo poco que cierras lo cierras mal pagado. Y para eso es mejor no cerrar. Terminas improvisando, persiguiendo y descontando. Y esa es la vieja forma de vender. Y no falla porque tú seas malo, falla porque no es un sistema, es una tómbola, es una lotería, no depende de ti. Vale, Xavi, ¿pero qué hago en vez de esto? Pues vamos a verlo. Lo primero es que dejes de improvisar en la llamada y empieces a dirigirla. Cerrar no es presionar ni tener labia, es guiar a la persona correcta hacia la decisión que le conviene, con una estructura pensada para que ella misma vea su problema, el coste de seguir igual y tu programa como puente para pasar de A a B. Cuando tu llamada tiene estructura, el cliente correcto se cierra prácticamente solo, no hay que convencer a nadie. Y el incorrecto se descarta rápido, que esto también es importante, sin robarte una hora de tu tiempo. ¿Sabes lo que se siente cuando llevas las riendas de la llamada de principio a fin? Que se acabó el miedo. Sabes que toca en cada momento, sabes que contestar a cada objeción y hablas del precio confiado, sin parecer que estás pidiendo permiso para decir el precio en voz alta. Y aquí va lo que te prometí, esto es la clave del vídeo. Este es el mismo sistema que utilizan nuestros entrenadores para cerrar mínimo un 20-25% de los leads que les llegan por el embudo de ventas que les construimos. Un entrenador online que cierra tickets de más de 1.500 euros de forma estable sigue una estructura muy concreta de llamadas de venta que tiene 6 fases. En este orden, te los doy uno a uno. Paso 1. El marco. Nada más empezar encuadras la llamada. Voy a comenzar haciéndote un par de preguntas para ver en qué punto estás ahora, cuánto tiempo llevas ahí, qué has hecho para salir de ese punto en el que estás, qué te molesta realmente en el día a día de estar en ese punto. Luego veremos a dónde quieres llegar, cuánto tiempo, cuáles son los objetivos, si son realistas o no. Después vamos a hablar de cómo vas a poder llegar allí siguiendo mi método, mi forma de trabajar y si te encaja, te voy a explicar cómo sería trabajar juntos. Básicamente, cómo sería unirte a nuestro programa. Y en el caso de que no seas un perfil que encaja, de que no encajemos trabajando juntos, también te lo voy a decir porque lo que no quiero es hacerte perder tiempo. Pero esto de boquilla no, de verdad. Si la persona no es un perfil que encaja para trabajar contigo, directamente la descualificas y cortas la reunión. No le vas a hacer perder 1 hora y media para un perfil que no estás seguro o no de poder darle resultados. Vale, pero esta frase ¿qué consigue? Con 2 frases has ganado permiso para preguntar, has quitado presión y has dejado claro quién lleva las riendas, el marco de la conversación, tú. Luego el paso 2 es el diagnóstico. Preguntas que hacen que el cliente ponga sobre la mesa la situación real, el dolor y a dónde quiere llegar. Te voy a dar las preguntas más efectivas que utilizan nuestros entrenadores en las llamadas. La primera pregunta es ¿cuál es tu frustración principal de estar en el punto en el que estás? ¿Qué has probado para salir de ese punto? ¿Y por qué crees que no ha funcionado? Y ojo, la regla del diagnóstico es que no compres la primera respuesta, indaga. Preguntar, ¿y eso por qué crees que pasa? Abre más de 10 puertas nuevas. Que el dolor lo verbalice la otra persona, porque el dolor del cliente, si lo dice en voz alta, vale 10 veces más que si lo dices tú. Paso 3. El coste de no cambiar. Esta es una pregunta que casi nadie hace y va de la mano de la pregunta de ¿cuánto tiempo llevas en esa situación? La persona tiene que entender que no va a poder salir de ese punto por ella misma, o que mínimo le va a tomar muchísimo más tiempo que trabajando con un método claro y con un especialista como tú. Esto es algo que no se dice de forma explícita, pero va implícito en la pregunta. ¿Y si sigues igual 6 meses más, 1 año más, qué ocurriría? Y si quieres ponerle números, remata. ¿Has calculado cuánto te está costando cada mes seguir así? ¿Qué estás sacrificando cada día que pasa estando en ese punto? Cuando el cliente contesta esa pregunta en voz alta, la urgencia deja de ser tuya y pasa a ser suya. Sin responder esta pregunta no hay urgencia, y sin urgencia hay el me lo tengo que pensar. Estas son algunas de las 9 preguntas clave que tienes en la carpeta de recursos. El paso 4 es el punto B. ¿Dónde quiere llegar? ¿Cómo se va a sentir cuando llegue a ese punto? ¿Qué va a cambiar respecto de la relación que tiene con su pareja, o con su familia, o con sus amigos, o en el trabajo? ¿Cómo va a mejorar su día a día cuando
ya esté en ese punto. Tiene que visualizarse estando allí. Porque cuando yo tengo el punto B claro, tengo un motivador intrínseco para llegar allí. Primero, me da una confianza brutal para trabajar y comprometerme en llegar a ese punto porque lo veo aquí. Y lo segundo, la persona ya ve tu programa como el vehículo para llegar allí. Porque al final tu trabajo consiste en ser especialista y solucionar un problema a un perfil concreto y llevarlo de A a B. Para eso sirve tu programa, para transformar. La persona tiene que verlo como el vehículo para esa transformación y tiene que sentir cómo se siente esa transformación. Tiene ya que verse teniendo la vida de la persona que está en el punto B, teniendo la vida que tú le vas a ayudar a conseguir. El paso 5 es el puente. Solo ahora presentas tu programa y no como un catálogo de características, sino como el camino exacto entre donde está y donde quiere llegar. Te pongo un ejemplo de cómo suena. En vez de mi programa incluye 3 sesiones semanales, plan de nutrición y revisiones cada 15 días, di, mira, para llevarte a donde estás, a donde me has dicho que quieres estar, vamos a hacer 3 cosas. Y esas 3 cosas son etapas de su camino, no características de tu producto. El programa es el mismo. La diferencia es que expresándolo así, ahora el cliente se ve dentro del programa. Beneficios, no características. Es su transformación con tu método. El paso 5 es el cierre, con seguridad, sin rodeos y sin pedir perdón por el precio. El precio se dice como se dice la hora, con normalidad. Si ya has llegado hasta aquí, la persona entiende el punto en el que está, entiende el problema que tiene, entiende el coste de seguir igual, ya se ha visto en el punto B, cómo se va a sentir, cómo va a ser su día a día trabajando contigo. No tienes que hacerte la de Jordan Belfort, quedarte callado y esperar a que el que hable pierde. No, no funciona así. Dices el precio y escuchas sin tener que justificar. Pero no porque digas, ¡buah! Si digo algo pierdo. No, es porque ya has dicho el precio. Es la persona la que tiene que aclarar las últimas dudas antes de dar el paso. Ya está. Tú escuchas las dudas, las gestionas y lo llevas al cierre, simplemente. Y el último paso son justo estas objeciones. Es caro, no tengo tiempo, lo tengo que hablar con mi pareja, me lo tengo que pensar, ninguna te puede pillar de nuevas. Tienes preparada la respuesta a cada una antes de la llamada. Y te doy el manejo en 3 tiempos. Primero, valida. Luego, aísla la objeción y luego, resuélvela. Por ejemplo, ante el clásico me lo tengo que pensar, ¿qué es exactamente lo que necesitas pensar? La mitad de las veces detrás no hay nada, es una cortina de humo. Cuando te responda, realmente vas a poder detectar la objeción que estaba detrás de esa cortina de humo. Si no haces preguntas cuando la persona te plantea objeciones y tomas el no como una puerta cerrada, es muy difícil poder gestionar una objeción de forma proactiva. Las objeciones no son más que dudas y miedo por dar el salto, porque la persona va a hacer una inversión. Ella probablemente tenga confianza en ti. Ya sabe que tú eres un especialista, ya sabe que tienes reputación, que el programa está bien hecho, que tiene todo lo que necesita. Ya se ha visto aquí, se ha visto aquí. Ya ve tu programa como el vehículo para hacer esa transición. Pero muchas veces no tienen confianza en sí mismos. Tienen que ver que van a poder seguir el programa sin ningún tipo de problema, que vas a estar tú ahí. Tus leads no compran planes nutricionales, no compran planes de entrenamiento. Te compran a ti, compran tu cabeza, compran el accountability, el compromiso, el tener que rendirle cuentas a alguien, tu expertise. Compran que estés pegado a ellos. Si ellos entienden eso, le vas a quitar dudas, le vas a quitar miedo. Es muy importante que cuando llega la parte de las objeciones ya hayas hecho un trabajo previo. El cierre no tiene que levantar la venta. Si la venta está ya destruida porque has hecho un mal sondeo, has hecho unas malas preguntas, la persona no se ha visto en el punto A, no ha visto el coste real de seguir allí, lo que realmente se está perjudicando. Hay una frase que dice, tenemos 1000 problemas hasta que la salud es uno de ellos, entonces pasamos a tener solo uno. Eres especialista de la salud. La persona tiene un problema intrínseco y esos problemas intrínsecos no se extrapolan a un área de la vida, se extrapolan en todo. En la pareja, en el trabajo, en los amigos, en los hobbies. Hay muestras de ese punto A en prácticamente todas las áreas de la vida de la persona que tienes enfrente. Simplemente tienes que mostrárselas. Ya está. Tú no estás diciendo nada que no te haya dicho la persona, simplemente vas a hacer preguntas. Tienes que ir con el enfoque de que cambias vidas, de que literalmente la vida que va a cambiar si tú cierras esa venta no va a ser la tuya, porque una venta más, una venta menos. Va a ser la vida de la persona que tienes enfrente. Y esto no lo dices. Lo tienes aquí, lo interiorizas y cuando realmente sientes eso no hace falta que digas nada en voz alta, la otra persona lo respira. Respira el desapego a la venta. Esto es la frase, perro hambriento no le dan de comer. Una persona que necesita una venta la repele. Una persona que no necesita la venta refleja un desapego que la otra persona le llama la atención. Es como, hostia, no me estoy intentando vender. Realmente soy yo la persona que se va a beneficiar de esta transacción, de invertir aquí. Porque cuando tú no estás nervioso, estás tranquilo, estás confiado en lo que estás haciendo, porque tienes convicción absoluta de que persona que entra a tu programa, persona a la que le cambias la vida, no hace falta que lo digas, lo respira.
la otra persona. Y esto, junto con un volumen grande de oportunidades de venta cualificadas cada semana, es lo que te hace entrar a cada llamada como si fuese una charla con colegas. Y aún así seguir cerrando ventas de forma consistente. La estructura de las llamadas de venta es el primer paso. Porque cuando es la otra persona la que argumenta el por qué tu programa le sirve, ya se está cerrando sola. Y tú pasas de vender a escuchar. Y esto luego es una bala que tienes cuando salgan objeciones. Ahora me estás comentando esto, pero antes me has dicho que te podía ayudar por esto otro. Quiero entenderte e indagas. Pero te puedo decir algo, si no hay un interés genuino por la otra persona, por la situación que tiene, por el cómo está viviendo esa situación, no va a haber empatía. Y si no hay empatía, no va a haber hostias. O sea, puedes seguir esta estructura y seguir sin vender. La otra persona necesita sentir que realmente te importa. Que realmente te importa el que esté bien, el que mejore su situación. Eso es algo que va implícito en la conversación. Tiene que darte genuina curiosidad y empatía la situación de la otra persona para primero entenderla y luego poder ayudarle a llegar al punto B al que quiere llegar. Y antes de cerrar con este bloque, te digo los 3 fallos típicos que suelen tener nuestros entrenadores al poner en práctica la estructura en las llamadas de venta que tienen. Lo primero es convertirla en un interrogatorio. Esto es una brújula, no un guión rígido. Las preguntas se adaptan a la conversación. No vayas con la mentalidad de, buah, vale, tengo 7 preguntas, tengo que hacer las 7 preguntas. No funciona así. Si la conversación se deriva un poco, porque hay un tema que es interesante tocar, no temas derivarte e indagar un poquito más por ahí. No digas, sí, genial, perfecto, siguiente pregunta. No es un interrogatorio, es una conversación. ¿Vale? Atento a los detalles clave que te va dando la otra persona conforme responde. Si hay algo interesante, no lo dejes pasar. Pregunta acerca de ese detalle para que profundice, porque probablemente luego te ayude a gestionar una objeción en la parte de cierre. El segundo error más común es saltarse el coste de no cambiar porque da corta hacer la pregunta, porque es incómodo. Y precisamente por eso funciona. Sin coste no hay decisión. Si la persona no verbaliza el coste de seguir en el mismo punto, no hay urgencia. Y sin urgencia, o sea, si a mí me da exactamente igual pagarte ahora o dentro de 6 meses, no hay venta. Porque esa persona no tiene ganas de moverse de A a B. Entonces, ¿para qué pagarte? Y 3 y último punto, responder objeciones que nadie ha dicho todavía. Si te adelantas, las estás sembrando tú. No trates una objeción que todavía no ha salido a flote, porque esto es negativo para ti, es un tiro en el pie. Estos 7 pasos son la diferencia entre 1 hora y media de tu tiempo que luego acaba en un ya te diré algo y entre cerrar una llamada ya por la siguiente. Entre cerrar básicamente de forma consistente. Ahora vamos a juntar las piezas porque aquí está el cambio de mentalidad de fondo. El problema nunca va a ser conseguir más llamadas, que también. Principalmente es aprovechar las que ya tienes. Te lo pongo en números y hazlo tú con los tuyos. Coge tus llamadas del mes pasado, por ejemplo, y tu ticket. Con 10 llamadas al mes y un ticket, por ejemplo, de 1.500 euros, cerrando una de cada 10, facturas 1.500 euros al mes. Si consiguieses subir a cerrar una de cada 4, que es exactamente el salto que dio Iván al aplicar esta estructura, esas mismas 10 llamadas ya no te facturarían 1.500, sino 3.500 euros. Mismas llamadas, mismo tráfico, mismo gasto en publicidad, pero más del doble de ingresos, solo cambiando la estructura de una conversación de 45 minutos. Para e interiorízalo. Cada punto de tasa de cierre que ganas es dinero que ya estabas pagando por traer a ese lead que se te estaba escapando por la puerta. Y hay un segundo efecto que nadie ve. Cambia cómo te sientes tú. Cuando tienes un sistema, entras a cada llamada tranquilo, porque sabes exactamente qué toca en cada momento. Y esa seguridad la nota la persona al otro lado. La gente no compra al que más sabe de entrenamiento. Compran a la persona que mejor les transmite, que sabe realmente a dónde les va a llevar. Y cuando tienes ese sistema montado, deja de pasar lo de siempre. Ya no sales de las llamadas con mal cuerpo. Controlas tú el marco, diriges tú, preguntas tú. El cliente descubre su problema contigo, ve el puente contigo. Y cuando llega el precio no hay sorpresa ni tensión. Es el siguiente paso lógico. Dejas de ser el entrenador que no vale para vender y pasas a ser el profesional que ayuda a decidir. Ya está. Te dejo una prueba para auditarte. Esto te va a ayudar. La prueba del espejo. Graba tu próxima llamada y mide una sola cosa. ¿Cuánto hablas tú y cuánto habla la otra persona? Si tú pasas más del 40% del tiempo hablando, no estás diagnosticando, estás vendiendo. En una llamada bien dirigida, el cliente habla en torno al 70%. Tú preguntas y él se convence. No estás vendiendo, estás guiando a alguien hacia la mejor decisión de su año. Y por eso cierras más, dando por hecho que vas a cambiar la vida de la persona que tienes enfrente. Simplemente. Cuando aprendes a cerrar con ese sistema, se acabó el me lo tengo que pensar que te jode la venta. Se acabó el soltar el precio casi pidiendo permiso. Se acabó perseguir por WhatsApp a gente que luego te deja el leído. Se acabó regalar sesiones de coaching disfrazadas de llamadas de consultoría. Cada llamada que te ha costado dinero traer, ahora cuenta más.
Cobras lo que vale sin descuentos y sales de las llamadas con la cabeza alta sabiendo que has hecho tu trabajo, ayudar a decidir al que necesitaba tu ayuda. Porque la persona ya llega a ti, se interesa en ti, de primeras. Ahora bien, el cierre es una pieza, no el sistema completo. Para que te hagas el mapa completo, te enseño dónde encaja. El sistema tiene 4 piezas que van en este orden. Lo primero es el posicionamiento, que para eso tienes el vídeo que te dejo aquí. Que tu mensaje ataque un problema concreto para atraer al perfil correcto. Lo segundo es la captación, la publicidad, la forma de encontrar y atraer a ese perfil que compra hacia ti. Tercero es la cualificación, el filtro que separa al comprador del curioso, porque no todos los que tienen un problema están dispuestos a invertir ahora para solucionarlo. Y no estamos para regalar nuestro tiempo a 4 curiosos. Por último, la venta, el punto 4. Es lo que te he enseñado hoy, que convierte a esa gente cualificada en clientes. Si te falla una de las 4, toda la cadena se resiente. Y para que puedas auditarte, te dejo los 3 números de un negocio de entrenamiento online que es rentable. De la gente que entra a tu sistema de ventas, en torno al 10% debería de agendar una llamada. Luego, de los que te agendan, un 60% debería de presentarse a la llamada mínimo. Y de esas llamadas cualificadas, un 20% deberías cerrar, como mínimo. Son 3 números, míralos cada semana y sabrás siempre qué pieza tocar. Recuerda que lo que no se mide, no se mejora. Pasar de cerrar una de cada 10 a una de cada 4 no es suerte, es sistema. Te dejo este esquema de los 7 pasos que has visto en el vídeo y más recursos gratuitos en una carpeta. Son los mismos recursos que utilizamos con nuestros entrenadores para convertir llamadas en clientes. Tienes la carpeta en el primer enlace de la descripción y es completamente gratis para ti. Es lo mismo que usamos con nuestros entrenadores, así que aprovéchalo porque no tienes que pagar nada. Y si quieres aumentar tu tasa de cierre y montar tu sistema de ventas, el que convierte llamadas actuales en clientes de más de 1.500 euros sin bajar el precio, agenda una llamada conmigo en el segundo enlace de aquí abajo. Miramos juntos tus llamadas, detecto exactamente en qué paso se te están cayendo las ventas y te digo cómo montar nuestro sistema para tu caso concreto. Nos vemos pronto, seguimos trabajando.